Apóstoles en el capítulo 6, hermano, versículos 5 y 6, donde dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Entonces es lo que vamos a hacer ahora. Bíblicamente fueron llamados estos 7 diáconos al servicio de Cristo, donde los apóstoles le impusieron las manos. Nosotros vamos a hacer eso a continuación, ante la presencia de toda la iglesia. ¿Bien? Entonces, los que estamos acá en la plataforma nos vamos a arrodillar. Ustedes se mantienen ahí sentaditos, pero acompañándonos en la oración. ¿De acuerdo? Bien. Maestro Willington, por favor. Ya. Manito. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Nuestro Dios. Un momento importante para ti y para la iglesia, como también grato, porque tú has llamado a un hijo tuyo para servirte. Y aquí tu hijo Willington, que está aquí, se le ha llamado al servicio del diaconado acá en la iglesia de Bienaventurada de Israel, ante la presencia de toda la iglesia. Y Señor, hoy, en este día sábado de mañana, ruego por él, pido por él, para que tú lo bendigas grandemente en esta obra y en esta misión, a lo cual tú lo has llamado, Dios, para servirte. Bendícelo, Dios, guíalo, inspíralo con el Espíritu Santo, y otórgale, Señor, sabiduría de lo alto, y llénalo del Espíritu Santo, porque Él está dispuesto a servirte. Aquí en la iglesia y a toda la comunidad donde está ubicada la iglesia Bienaventurada de Israel. Señor, como siervo tuyo, le imponemos las manos en tu nombre a Willington para que te sirva. Y aquí te lo presentamos, Dios, Willington, con todo su corazón dispuesto a servirte a ti, a la iglesia y a la comunidad donde está. Así sea, Dios. Gracias, Señor, por estos momentos y gracias por esta imposición de manos que en tu nombre lo hacemos. Y gracias por recibir esta oración. En el nombre de Jesús, nuestro gran Salvador. Amén. Amén. Saludamos, hermano. La iglesia saluda a nuestro hermano Willington como diácono al servicio de Cristo, de la iglesia y de toda la comunidad. Dios te bendiga, hermano, grandemente. ¿Ya? Ahí está, director de diáconos. Dios te bendiga, bienvenido. Amén. Amén, hermanos. Bien. Bien, hermanito. Entonces, después de este momento grato e importante para la iglesia, nosotros nos proponemos para abrir la palabra de Dios. Así es que, hermanos, bueno,
hermanito, lo que vamos a hacer ahora, yo les voy a pedir otro favor en este momento. En esta primera parte del mensaje de Jesucristo para nosotros, le voy a pedir la participación directa a todos. Desde aquí, desde el púlpito, vamos a hacer en el nombre de Cristo 4 preguntas. 4 preguntas. O si bien queremos tomarlo como 4 declaraciones. ¿Bien? Y ante esas 4 preguntas o 4 declaraciones que vamos a ir haciendo una por una, ustedes en cada pregunta o cada declaración que vamos haciendo van a participar. Pero van a participar de una manera como les vamos a indicar a continuación. Y yo les voy a pedir, con mucho cariño y respeto, como ustedes se merecen, les voy a pedir que cuando respondamos, y vuestra respuesta va a ser simplemente levantando su mano, si es que están de acuerdo o no con la pregunta o la declaración. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Solamente eso les voy a pedir. Pero ante esa respuesta vuestra, yo les voy a pedir que no seamos influidos por nadie, sino que respondamos verdaderamente como yo lo veo, como yo lo entiendo. ¿Me comprenden? Sin mirar, tal vez, ¿no? Sin mirar al que está delante mío, o al que está al ladito mío, o al otro lado, o quizá al que está un poquito más atrás mío, ¿cierto? O bien trato de buscar a alguien que yo, en mi percepción, sabe más, ¿no? Y según lo que él responda, yo respondo. No, hermano, yo les voy a pedir eso, con cariño, hermanito, que verdaderamente respondamos. Sí, claro, como lo entiendo personalmente, o como yo lo pueda percibir a través de este tiempo por lo cual soy cristiano o somos cristianos. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Está bien. Bien, voy a confiar plenamente en ustedes. Bueno, la primera pregunta o declaración es la siguiente. Todo ser humano, todo ser humano es salvo única y exclusivamente por la obra perfecta del Espíritu Santo en ti y en mí, más las obras de la ley. Todo ser humano es salvo única y exclusivamente por la obra perfecta del Espíritu Santo en ti y en mí, más las obras de la ley. ¿Quién está de acuerdo con eso? Que levante su mano, así como yo lo creo. ¿Bien? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, o declaración, mejor dicho. Todo ser humano es salvo única y exclusivamente por la obediencia a la ley de Dios, más la gracia de Dios. Todo ser humano es salvo única y exclusivamente por la obediencia a la ley de Dios, más la gracia de Dios. ¿Quién está? Que levante su manito. Sin mirar a nadie, hermano, como yo lo creo. Como yo lo creo. Está bien. 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 Bueno, la tercera viene. Todo ser humano es salvo única y exclusivamente
por la obra del Espíritu Santo en ti y en mí, más la fe. ¿Quién está de acuerdo? ¿Manita? Amén, como yo lo creo. Amén, bien. Sí, también, correcto. No hay problema. Solo por la fe. Claro. Bien, gracias, hermano. Muchas gracias. Y vamos a ir a la última. Vamos a ir a la última. Todo ser humano es salvo única y exclusivamente por la fe en Cristo más la obra perfecta del Espíritu Santo en ti y en mí. ¿Quién está? Bueno, ahí hay manitos levantadas. Bien, bien. Muy bien. Al otro lado no puedo ver. No puedo ver, pero bueno. Bueno, yo vi todo el escenario desde aquí hacia adelante, pero no vi el escenario desde aquí hacia atrás. No lo vi. No lo vi. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? ¿Solo por la fe? La 1, la 2, la 3, la 4. ¿Cuál es la correcta? ¿Quieren saber cuál es la correcta? ¿Quieren saber? A ver, ¿quién quiere saber? Todos quieren saber. Bien. Sí, también. Bonito también. Correcto. Todos queremos saber. Bueno. Hermanito, yo quiero mencionar lo siguiente. Satanás siempre intenta y seguirá intentando confundir las mentes humanas en relación a cómo el ser humano se salva. El diablo Satanás es experto en estas materias. Intentará y seguirá intentando confundir vuestras mentes y nuestras mentes en cuanto a lo que se relaciona a la salvación de todo ser humano. Siempre va a ejercer ese trabajo el diablo Satanás, siempre lo va a ejercer. Y sobre todo a aquellos que están cercanos a Cristo, va a seguir intentando persuadir y seguirá intentándolo en un futuro, de tal manera de confundir las mentes de cada ser humano en cuanto a todo lo que se relaciona con la salvación del ser humano. ¿Y por qué es tan trascendental esta obra del diablo? ¿Por qué empeña tanta labor que no descansa ni día ni de noche? Y que, como la Escritura menciona, anda como león rugiente tratando de captar adeptos, y por el hecho de simplemente rechazar a Cristo, de estar confundido en Cristo, ya el diablo podemos decir que lo tiene aquí, ¿cierto? En el bolsillito, acá, en el bolsillito. Por eso es la obra intensa, sin reposo y sin descanso, ante este gran acontecimiento y esta realidad de la salvación del ser humano, de todo ser humano. En la palabra de Dios, acá, en la cual tenemos, y ustedes las tienen en vuestra mano, el tema central de la Sagrada Escritura, el tema básico de la Sagrada Escritura, y que es enfatizado desde el Génesis hasta el Apocalipsis de una manera extraordinaria y tremenda, es precisamente
la salvación del ser humano, el medio o el modo por la cual todo ser humano puede ser salvo. Y ese tema, desde un punto de vista teológico, bíblico y teológico, le llamamos nosotros simplemente la justificación por la fe. ¿Hemos escuchado sobre esto? Sí. Hemos escuchado sobre este tremendo tema de la palabra de Dios. ¿Sí? Sí, he escuchado. Claro que sí, yo creo. Lo he leído. Porque es el tema central, es el tema básico de toda la Sagrada Escritura. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios le fue transmitido indudablemente este medio de esta manera, la justificación por la fe. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento miraba hacia dónde, hacia el futuro, hacia adelante, lo que había de ocurrir. Por eso Dios le entregó la construcción del tabernáculo, después el santuario donde se realizaba día a día sus sacrificios, matutinos y vespertinos, mañana y tarde, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Ese sacrificio de ese animalito, de esa ofrenda, de ese borderito, donde se inmolaba, derramaba su sangre y se esparcía ahí en el santuario. Y eso mostraba de una manera simbólica lo que había de ocurrir en un futuro. La verdadera ofrenda, el verdadero sacrificio en un determinado momento, en un futuro. Por eso el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento miraba hacia ¿dónde? Hacia el futuro, lo que había de ocurrir, lo que nos muestra la Sagrada Escritura en las profecías mesiánicas, y donde nosotros podemos ver más claramente lo que es las profecías mesiánicas, muy conocidas en el libro de Isaías, y el más conocido, Isaías 53, donde muestra al siervo sufriente, el siervo sufriente, como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca. Sí, el pueblo de Dios conocía todo esto. Y el pueblo de Dios sabía que tenía que venir un Mesías, un Salvador a esta tierra, en un futuro. Y todo lo que era el santuario representaba y simbolizaba aquello, lo que había de venir en un futuro. Eso ya ocurrió. Aproximadamente 2000 años atrás. Se cumplen las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Se cumple lo que Dios prometió, un Mesías, el ungido, el Cordero de Dios, la verdadera ofrenda que vino a esta tierra, desde el cielo a la tierra. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios que se encarnó y vino a esta tierra para realizar una obra redentora, una obra de salvación completa para todo ser humano. Y eso se cumple, y se cumplió hace aproximadamente 2000 años atrás, en Cristo, que estuvo en su ministerio terrenal, aproximadamente 3 años y medio, donde Él pregonó y predicó la salvación de todo ser humano. Las buenas nuevas han llegado aquí a la tierra. Yo soy ese Mesías. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan del cielo venido a esta tierra. Yo soy el Salvador del mundo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo soy. Y pregonó Jesucristo durante 3 años y medio esta gran esperanza y esta gran noticia a todo el mundo. Y lo sacó de la esclavitud a la libertad. Lo sacó de la muerte a la vida.
y a la vida eterna, 2000 años atrás, entregando su vida, derramando su sangre en la cruz del Calvario, para salvación de toda la humanidad, y resucitando al tercer día. ¿Crees eso? Por eso nosotros, el Nuevo Testamento, ahora no miramos al futuro, sino que miramos hacia el pasado, lo que ya ocurrió en la cruz del Calvario, con este Emmanuel, Dios con nosotros, con esta ofrenda perfecta que es Cristo, con este siervo de Dios, el ungido, el Mesías, el Salvador del mundo, muriendo en la cruz del Calvario y derramando su sangre y resucitando al tercer día para tu salvación. ¡Qué extraordinario! ¡Qué maravilla! Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Yo los voy a invitar para que abramos la palabra de Dios. Vamos a abrirla en el Nuevo Testamento, en la carta o en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos 1 al 6. Gálatas, capítulo 3, versículos 1 al 6. Vamos a leerlo detenidamente. Gálatas, capítulo 3, versículos 1 al 6. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Se me empaña el ojo. Ahí sí. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os ministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Καθώς Abraham επιστούσιν του Θεού, καί ελογήσει αυτού εις δικαιοσύνη. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado para justicia. Vamos a comentar un poco en relación a lo que fue y es la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Escrita por el apóstol Pablo, lo más probable entre los años 57 y 58 después de Cristo. Pasando un poco la mitad del primer siglo de nuestra era, es decir, aproximadamente unos 1950 años atrás. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Galacia,
Porque no solamente había una iglesia ahí en Galacia, sino que habían varias iglesias en la provincia de Galacia. Y es por eso que se les llama Gálatas. La epístola o la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, escrita en ese periodo. Y lo hace con un propósito y con una intencionalidad. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Galacia estaban ocurriendo grandes acontecimientos que no eran buenos para el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo estuvo ahí presente en Galacia levantando esa iglesia. Muchos creyeron, muchos aceptaron a Cristo y fueron bautizados en el nombre de Cristo y se adhirieron al pueblo de Dios y formaron la iglesia de Galacia, ahí, en la provincia de Galacia. El evangelio de Jesucristo les fue transmitido puro ahí, a esta iglesia. Sin embargo, después de cierto tiempo, comenzaron a llegar judaizantes. Comenzaron a llegar falsos maestros judaizantes. Y me refiero a judaizantes judíos, con la doctrina judía, con la doctrina pura judía. Como ellos pensaban, el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, como ellos pensaban y se metieron en la cabecita de que la salvación y el evangelio de Dios, el evangelio del Mesías venidero, era de una manera. Y ellos comenzaron a enfatizar algo. Claro, la ley. La ley. Y específicamente algo muy especial que estaba ocurriendo ahí. Sobre todo esa visión hacia los gentiles. No. Aquí la salvación es por la circuncisión. Aquí nadie se salva si no es circuncidado. Y estos falsos maestros pregonaron eso en las iglesias de Galacias. Todo creyente, todo hijo de Dios tiene que ser circuncidado, si no, está perdido, condenado, destituido de la gloria de Dios. No puede entrar al reino de Dios. Y ese era el pregón de estos judaizantes, de estos falsos maestros que hicieron y provocaron mucho daño ahí en la iglesia cristiana de Galacia. Provocaron mucho daño porque hubo mucha apostasía producto de estas falsas enseñanzas. En el capítulo 1, el apóstol Pablo menciona, aquí en la misma epístola a los Gálatas, menciona, si algún otro viene con otro evangelio, que no sea el que yo les enseñé en el nombre de Cristo, sea anatema, es decir, sea maldito. Porque no hay otro evangelio, sino el que les transmití yo, vuestro siervo, en el nombre de Cristo. Ese es el verdadero evangelio. Y me llama la atención, les dice a los Gálatas, porque no fue una carta fácil de escribir para el apóstol, porque era una carta urgente y muy delicada. ¿Cómo recibiría la iglesia de Galacia esta carta? Con el contenido que tenía esta carta, la intencionalidad que tenía el apóstol Pablo en el nombre de Cristo de transmitirle, ¿cierto?, a esta iglesia de Galacia, los Gálatas, a los cristianos Gálatas. ¿Y por qué le digo? No era fácil porque usa términos tremendamente duros, impactantes. Y que yo creo que en este siglo XXI, en el cual nosotros vivimos, si alguien se atrevería a decirme a mí, o si alguien se atrevería a decirte a ti, oh Gálatas insensatos. Pero aquí no parece ser tan fuerte, porque la palabra que usa el apóstol Pablo aquí es extremadamente fuerte. Utiliza la palabra anoetoi, y que
lo que realmente significa esta palabra, anoetoi, significa sin mente, sin cerebro. Sin cerebro. Y si no tiene cerebro, no tiene discernimiento, no tiene entendimiento. Oh Gálatas, sin cerebro. ¿Qué le parecería a usted si el hermanito Víctor le dice eso a usted? O vuestro siervo le dice a usted eso. Hermano, usted no tiene cerebro. Habrían grandes problemas, no sé, presumo. Grandes problemas. Alguna de las partes va a desaparecer de la iglesia, no sé. Adiós. Porque es algo fuerte y nosotros lo tomaríamos con falta de respeto, pero en ningún momento lo tomaríamos como la intención de restaurar. No, falta de respeto, insolente. Pero el apóstol Pablo dice eso, les dice eso a la iglesia de Galacia. Oh, Gálatas, sin cerebro. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Palabras, pero tremendamente fuertes, impactantes para cualquiera de nosotros en este siglo XXI. Impactante. Aquí no tiene nada que ver el asunto de la circuncisión o la incircuncisión. El apóstol Pablo menciona, no tiene nada que ver aquí, nada vale nada, ni la circuncisión ni la incircuncisión, nada tiene validez, sino simplemente una cosa, para vuestra salvación, el correcto evangelio, solamente una cosa. Gálatas capítulo 2 y versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Para hacerlo más simple, esta palabra justificación, esta palabra tikaiosine, justificados. Para hacerlo más simple y comprensible para nosotros, salvados. Sabiendo que el hombre no es salvado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser salvos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será salvo, nadie será justificado. Entonces, les pregunto, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿La 1? ¿La 2? ¿La 3? ¿O la 4? ¿Cuál es? Creemos que es la 4. ¿Sí? Creemos. Hermano, lo siento mucho, hermanito, pero no crean que fue un asunto como un juego para vuestro siervo, no, al contrario, algo muy serio, como yo se lo expuse, porque es valioso para Cristo y para mí. Ninguna alternativa es correcta.
Ninguna alternativa es correcta. Entonces, ¿cuál es la correcta? La que nosotros acabamos de leer. Todo ser humano es única y exclusivamente salvo por la fe en Cristo y nada más. Nada más. Aquí no se involucra ninguna otra cosa más en relación a vuestra salvación, a mi salvación. No se introduce nada más, sino solamente somos salvos única y exclusivamente por la fe en Cristo. Amén. Y nada más. ¿Cómo entonces se involucran aquí la ley de Dios? ¿Cómo podemos dejar eso de lado? No puede ser, es imposible. No. Cuando yo acepto a Jesucristo por la fe, como mi único Salvador personal, entonces ocurre algo extraordinario en mi vida y en tu vida. Lo que le llamamos la santificación. Sí, porque el tema de la justificación por la fe está subdividido en 3 partes. Uno, la justificación por la fe en Cristo propiamente tal. La siguiente, la santificación. Y la siguiente, la glorificación. En algún momento trataremos esto. Pero le voy a hablar un poquito de la santificación. La santificación es la obra del Espíritu Santo en ti y en mí. Amén. Y que es algo diario. La santificación, la salvación no es diaria, en absoluto. Es una vez en la vida. La santificación comienza inmediatamente después que yo recibo a Cristo por la fe como mi Salvador personal para vida eterna y heredar el reino de Dios. Cuando hago eso, cuando ocurre eso en tu vida y en mi vida, inmediatamente comienza el proceso de santificación. El Espíritu Santo empieza a obrar en ti. ¿Y cuál es la idea? Que tu vida va a ir mejorando, ¿no? Va a ir cambiando. Vamos a ir cambiando ciertas cosas. Vamos a ir obedeciendo naturalmente a Dios. He ahí las obras de la ley. Ahí están las obras de la ley, que están involucradas directamente con la santificación, pero no con la salvación, porque la salvación es única y exclusivamente por la fe en Cristo. Y todo aquel que verdaderamente ha amado a Cristo y lo ha aceptado por la fe como su único Salvador personal, el corazón de ese creyente queda abierto, la mente de ese creyente, el cerebro de ese creyente queda abierto completamente para que el Espíritu Santo obre sin ningún problema en ti y en mí. Y comienza ese proceso que tiene un inicio pero no tiene final. El único final de ese proceso de santificación es cuando tú vas al descanso, ¿no? O bien en el momento en que Cristo venga, ¿no? Ahí recién concluye, pero no antes. Pero esta santificación o estas buenas obras que surgen de ahí no tienen ninguna relación con tu salvación, porque la salvación es única y exclusivamente por la fe en Cristo. Amén. Y nada más. Hemos aceptado a Cristo por la fe como nuestro único Salvador. Amén. ¿Mm? Que así sea, Señor. Todo aquel, los que hemos recibido por la fe a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma,
estamos siendo santificados día tras día. Y hemos decidido ser bautizados en el nombre de Cristo, naturalmente, sin ningún problema, porque amo a Cristo. Porque esos son los frutos de mi fe en Cristo, lo que es la santificación, ese deseo innato de ser bautizado, ese deseo de ponerme en las manos de Cristo, en las manos del Espíritu Santo, y ser bautizado en el nombre de Cristo. ¿Tú crees esto? ¿Creemos en esto? Amén. ¿Eh? Somos salvos única y exclusivamente por la fe en Cristo. Καθώς Αβραάμ πιστούσιν του Θεού, eis ελογίσιν τον δεκαιουσίν. Como Abraham creyó, como Abraham creyó a Dios y le fue contado para justicia. Como Abraham creyó y le fue contado para salvación. La fe. Pistos, emuná, la fe en Cristo. ¿Has aceptado a Cristo por la fe como tu único Salvador personal? Amén. ¿Lo has aceptado? Amén. Si no ha sido así, ¿deseas aceptar a Cristo por la fe como tu único Salvador personal? Ahora, ¿quieres? Todo aquel que de todo corazón así lo ha hecho, también de todo corazón ha sido bautizado y entregado a la obra del Espíritu Santo. Cristo llama. Cristo llamó a estos Gálatas así, con esta epístola, dejando claramente el apóstol Pablo: de ahora en adelante nadie me cause más molestia, por favor. Concluyendo esta carta, el apóstol Pablo: de ahora en adelante nadie me cause más molestia, por favor, porque yo llevo las marcas de mi Salvador Jesucristo aquí, en mi cuerpo. Nadie me causa problemas, por favor. Yo ya les dije claro en mi primera estancia ahí en Galacia, donde pregoné y ustedes me ayudaron a pregonar a Cristo. Muchos amaron a Cristo, muchos recibieron a Cristo por la fe como su Salvador personal, muchos fueron bautizados en el nombre de Cristo y se conformó la iglesia cristiana ahí en Galacia. Pero después de un tiempo hubo problemas con estos judaizantes y me da pena ver que vosotros tan débiles sois y que cayeron en esa trampa. Ahora no me molesten más, porque yo ya dije y ya expuse claramente y no lo voy a volver a hacer. El que cree, cree, y el que no, no crea nomás. El que cree y acepta a Cristo como su Salvador personal por la fe, sea salvo para vida eterna y heredar el reino de Dios. Y el que no, del diablo es y sea condenado para muerte eterna. Así es simple, pero yo ya dije, yo puse, ya nadie más me moleste, por favor. Porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Que el diablo quede con las ganas,
que el diablo quede en el camino, que el diablo quede con sus obras ahí en sus manos y sus planes deteriorados, porque tú y yo rechazamos y tú y yo amamos a Cristo y hemos aceptado a Cristo por la fe como nuestro Salvador personal. ¿Quieres tú? ¿Lo amas? Yo lo amo, ¿no? Yo amo a Cristo y he recibido a Cristo por la fe como mi único Salvador personal. Amén. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser salvos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado, nadie será salvo. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga. Amén. Y pregonemos este evangelio de salvación por la fe en Cristo para vida eterna a todo el mundo y a todos los que viven alrededor de aquí, porque ese es el mensaje.